Vamos a orar. Padre querido, dirígenos, por favor, ilumina nuestro entendimiento, auxílianos en la comprensión de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El mundo cristiano está dividido prácticamente en tres grupos. Cristianos sinceros, por un lado, que creen que hay que guardar la ley para salvarse. Y creen erróneamente, porque la Biblia no enseña que hay que guardar la ley para salvarse. Un segundo grupo, cristianos que creen que solo la gracia salva y que por lo tanto ya no necesitamos guardar la ley de Dios. Y ellos están correctos en la mitad, porque realmente somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Guardar mandamientos no nos salva. Pero el hecho de que Cristo nos salva no quiere decir que la ley ya no existe. La ley continúa existiendo. Los 10 mandamientos son eternos. Los principios escritos en las tablas de piedra son eternos. Y hay un tercer grupo de cristianos que por la gracia de Dios han entendido, por el amor, la misericordia divina, han entendido lo que la Biblia dice. Primero, somos salvos únicamente por la gracia maravillosa de Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ahora que hemos sido salvados por la gracia, debemos vivir una vida de obediencia. ¿Obediencia a qué? A los eternos principios de la ley de Dios. Los principios de la ley de Dios continúan vigentes, están ahí no para salvarnos, sino para servirnos de camino, de orientación, de guía, de espejo, diríamos. Y a propósito de espejo, quiero leerles lo que dice Santiago, capítulo 1, a partir del versículo 22, dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera su espejo, en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago aquí? Que la ley tiene una función, y él ilustra la función de la ley. Dice que la ley es como un espejo. ¿Para qué sirve el espejo? Para mostrarte tu realidad. Tú estás con el rostro manchado, no sabes. Mira el espejo, ahí tú te ves. Ah, mi rostro está manchado, muy bien. Ahora, si tú agarras el espejo, ya el espejo te mostró que tu rostro está manchado, ahora tú agarras el espejo y con el espejo te quieres limpiar el rostro, en lugar de lavarte te vas a embadurnar, te vas a manchar. ¿Por qué? Porque la función del espejo no es limpiar, la función del espejo no es lavar, la misión del espejo es solo mostrarte la realidad. ¿Quién te va a lavar, quién te va a bañar, quién te va a limpiar? Es la sangre maravillosa de Cristo, es la gracia de Cristo. Ahora, una vez que te has lavado con la sangre de Cristo, ¿qué vas a hacer con el espejo? ¿Lo vas a botar? No. Y si dentro de una hora te manchas de nuevo el rostro, ¿cómo sabrás que estás manchado si no hay espejo? Por lo tanto, en la vida del cristiano hay lugar para la gracia maravillosa de Cristo. ¿Cuál es la función de la gracia? Salvar, limpiar, purificar. Y hay lugar para la ley. ¿Cuál es la función de la ley? Mostrar la realidad del pecado, nada más. El problema es cuando tú agarras la ley y le quieres hacer cumplir la función de la gracia. O cuando porque aceptas la gracia, piensas que la ley ya no tiene función. Pero es tan simple de entender este asunto. Y infelizmente yo no sé por qué tantos cristianos no logran comprender. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? ¿Por qué enfatizar, pastor? Vamos a partir de la ley de Dios. ¿Por qué enfatizar en los 10 mandamientos, por ejemplo, si Dios se resumió en 2? La palabra de Dios nos muestra de que se resumen en 2, amar a Dios y amar al prójimo. Pero ¿por qué enfatizar en los 10 mandamientos? Mira, yo te diría más todavía. La palabra de Dios no resume
Mucha gente dice así, los 10 mandamientos ya no existen, ahora solo hay 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Pero sucede que esos 2 mandamientos nuevos, entre comillas, no son nuevos. Esos 2 mandamientos ya estaban en el Antiguo Testamento. Aquí en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios, ahí está. Y en Levítico 19, 18, mira lo que dice, 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cómo es que Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy? Si esos 2 mandamientos ya estaban en el Antiguo Testamento. El asunto es el siguiente. Los 10 eternos principios de la ley de Dios, en realidad tú los puedes resumir a 2. Amor a Dios, amor al hombre. Y en realidad tú lo podrías resumir a 1. Amor a Dios. Porque si amas a Dios, vas a amar a tu prójimo. Si amas a Dios, no vas a adulterar, no vas a robar. Si amas a Dios, vas a guardar el sábado. Si amas a Dios, no vas a usar su nombre sin meditar. Si amas a Dios, en fin, vas a adorar solamente a Dios. El asunto es el siguiente. Mucha gente usa ese argumento porque no quiere obedecer. Simplemente porque no quiere obedecer. Y se olvidan lo que Jesús dijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No guardéis mis mandamientos para salvaros, porque guardar mandamientos no salva. Yo te digo, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, muchas personas consideran la ley una maldición. Y el propio apóstol Pablo, fíjese en el libro de Gálatas, ya lo tengo aquí, Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que Cristo nos redimió, o nos libertó, o nos rescató, estoy utilizando algunos sinónimos, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Entonces la ley es una maldición, es un yugo, es un ayo. Cristo nos libró, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Claro, es justo, es correcto. Yo no sé por qué algunos no le encuentran, no lo usan este versículo. Cristo nos libró de la maldición de la ley, pero vamos a entender qué es la maldición de la ley. La maldición de la ley es la multa de la ley, es el ticket de la ley, es el resultado de la condenación de la ley. Vamos a decir, estás yendo en una carretera que te permite andar a 60 kilómetros por hora, pero tú estás yendo a 120, te agarra la policía. Muy bien, ahora vas a recibir la maldición de la ley. ¿Qué es la multa? Una multa, un ticket. Ahí está la maldición de la ley. Solo que nosotros no estábamos yendo en una carretera, nosotros estábamos yendo en la vida y cometimos una infracción, la infracción llamada pecado. Y la multa por el pecado, dice, la paga del pecado es la muerte. La muerte es la maldición de la ley. La muerte es la multa, la muerte es el ticket, la muerte es la consecuencia. Cristo vino y murió en la cruz del Calvario y nos libró de la maldición de la ley. Porque la ley decía, si pasas de aquí mueres. Pasamos, teníamos que morir. Cristo nos libró de la maldición de la ley, pero Cristo no nos libró de la ley. No nos libró del cumplimiento de la ley. No, ni de la ley sigue existiendo. Él solo nos libró de la maldición de la ley. Ahora, si yo creo en Cristo, Él murió en mi lugar. Yo estoy libre de la maldición de la ley, pero no estoy libre de la ley, porque la ley es una ley de libertad, dice Santiago. La ley es el espejo solo para mostrarme. La ley es la que me dice 60 por hora, 40 por hora, pero yo no me salvo por guardar la ley. Yo me salvo únicamente porque Cristo me libró de la maldición de la ley. Ahora, pastor, estamos hablando específicamente de la ley moral. Yo tengo aquí otro texto en Romanos, capítulo 10, versículo 4, que dice textualmente, porque el fin de la ley es Cristo,
para justicia a todo aquel que cree. Aquí no está hablando de ley ceremonial, que ya hablamos en un anterior programa, está hablando de ley moral.